Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo poder volver a encontrarnos para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás dando. Saber que estás a nuestro lado y al lado de nuestros seres queridos nos hace vivir muy seguros, confiados. Y también te damos gracias por tus muchas promesas que las encontramos en tu carta de amor, como la de Salmo 23, donde nos dices que tú eres nuestro pastor y que al lado tuyo, contigo, ya tenemos todo. Gracias, Padre, porque también te preocupas de que tengamos el alimento necesario para cada día, tanto el espiritual como el material. Y gracias también porque nos diste este privilegio precioso de comunicar este mensaje de salvación a quienes nos rodean y aún no te conocen. Padre, dejamos en tus manos nuestros corazones y todo lo que tenemos ahí que nos aqueja, nos perturba, nos preocupa, nos entristece, para que todo lo soluciones de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que siempre va a ser lo mejor. Ayúdanos a cada día a menguar más para que Cristo viva más y más en nosotros. Por favor, sé el capitán de nuestras vidas. Y ahora, al abrir tu palabra, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entenderla, compartirla y vivirla. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. El título de la lección de esta semana es La prioridad de la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3:18. Cierta vez alguien le preguntó a un político: ¿has cumplido todas las promesas que hiciste durante la campaña? Él respondió: sí, bueno, al menos todas las promesas que tenía la intención de cumplir. ¿Quién no ha estado una que otra vez en una punta o la otra de una promesa incumplida? ¿Quién no ha cumplido una promesa alguna vez? ¿O a quién no se le prometió algo que luego no se cumplió? Afortunadamente para nosotros, las promesas de Dios son completamente diferentes. La palabra de Dios es segura e inmutable. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré, dice el Señor, en Isaías 46:11. En la lección de esta semana, Pablo, o sea, nuestro Dios vivo a través de Pablo, dirige nuestra atención a la relación entre la promesa de Dios a Abraham y la ley dada a Israel 430 años después. ¿De qué manera debería entenderse la relación entre ambas? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la predicación del Evangelio? El domingo lleva por título La fe, la ley y la fe. Aun si sus oponentes aceptaban que la vida de Abraham se caracterizó ante todo por la fe, Pablo sabía que seguirían teniendo interrogantes acerca de por qué Dios les dio la ley a Israel unos 4 siglos después de Abraham. ¿Acaso con la recepción de la ley no se anulaba cualquier arreglo previo? ¿Qué está queriendo transmitir Pablo con la analogía entre el testamento final de una persona y el pacto de Dios con Abraham? Vayamos juntos al libro de Gálatas y busquemos Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice
y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Un pacto y un testamento por lo general son diferentes. Un pacto comúnmente es un acuerdo mutuo entre dos o más personas, a menudo llamado contrato o acuerdo. En cambio, un testamento es la declaración de una persona. La traducción griega del Antiguo Testamento a la Septuaginta nunca traduce el pacto de Dios con Abraham con la palabra griega usada para referirse a acuerdos o contratos mutuos, shinteke. Más bien usa la palabra para testamento, diakteke. ¿Por qué? Probablemente porque las traducciones reconocieron que el pacto de Dios con Abraham no era un acuerdo entre dos personas, donde se hacen promesas mutuamente vinculantes. Al contrario, el pacto de Dios se basaba únicamente en su propia voluntad. No dependía de ninguna cláusula condicional. Abraham simplemente debía confiar en las promesas de Dios. Pablo utiliza este doble significado entre testamento y pacto para destacar características específicas del pacto de Dios con Abraham. Al igual que un testamento humano, la promesa de Dios se aplica a un beneficiario específico, Abraham y su descendencia. También incluía una herencia. Lo más importante para Pablo es la naturaleza inmutable de la promesa de Dios. De la misma manera que el testamento de una persona no puede cambiarse una vez que ha sido puesta en vigor, así también la promulgación de la ley por medio de Moisés no puede simplemente anular el pacto previo de Dios con Abraham. El pacto de Dios es una promesa y Dios no rompe sus promesas. Reemplaza la palabra pacto por promesa en los siguientes pasajes. ¿Y cuál es la naturaleza del pacto en cada pasaje? ¿Y de qué manera el entender el pacto de Dios como una promesa aclara el significado del pasaje y cómo nos ayuda a entender mejor lo que es un pacto? Génesis 9, del 11 al 17, Génesis 15, 18 y Génesis 17, del 1 al 21. ¿Qué nos enseña esto, además, acerca del carácter de Dios y de cómo podemos confiar en Él? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título Dios u hombre, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarde de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. Primera de Samuel 10, 19. El plan de Dios nunca fue que Israel tuviera un rey como las otras naciones del mundo, porque Dios en persona quería gobernar los destinos de su pueblo. Pero Israel insistió una y otra vez, miró a las otras naciones y halló que sería muy bueno tener un rey. Algo hermoso estaba quebrándose en la relación de Dios con Israel. La elección de un rey no era apenas un asunto de gobierno, era un asunto de experiencia, de vida interior, de confianza en quien los había librado y sacado de la tierra de esclavitud. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. ¡Cuánta tristeza contenida en esta declaración! Porque Dios siempre ve el fondo de las cosas. Cuando antes de la muerte de Cristo el pueblo exclamó, no tenemos más rey que César, Jesús no quedó triste por haber perdido un título, sino porque había perdido el corazón de su pueblo. Cuando el pueblo escogió a Saúl como un rey, en realidad estaba diciéndole a Dios, ya no te precisamos a ti. Y Dios no insistió.
Un día creó al hombre libre y para siempre respetará la libertad humana, aun cuando el hombre se dirija a la ruina y a la destrucción. Vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Dolía tanto el corazón del Padre en esta ocasión como dolió el corazón de Jesús esa tarde en que miró la ciudad y clamó: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, pero no quisiste. Mateo 23:37. Esa tarde en el Edén, cuando Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol, el corazón del Padre sangró, así como sangró el corazón del Hijo cuando desde la cruz del Calvario nos miró, a ti y a mí, y vio que, a pesar de todo lo que estaba haciendo para salvarnos, todavía éramos reacios a aceptar. ¿Quién está en el control de nuestros pensamientos y acciones? ¿Es Dios el que gobierna nuestra existencia o lo sacamos de nuestro corazón y tomamos en nuestras manos las riendas de nuestras vidas? Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que los que desean ser más semejantes a Jesús desconfiarán cada vez más de sus fuerzas y caerán a sus pies en una búsqueda diaria del poder, de su poder para vivir, el poder del Espíritu Santo. Sus victorias no serán el fruto de su dominio propio y de su fuerza de voluntad, sino será del fruto del Espíritu Santo, a quien entregaron el corazón, el control y la voluntad humana para ser santificada. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Dios Creador te bendiga y te acompañe. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.